Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy, como siempre, estamos hablando sobre trading e inversiones y qué está pasando con el mercado. Estamos teniendo un retroceso que es necesario. El mercado está subiendo mucho, el S&P 500 hizo un nuevo máximo, Nasdaq se ha levantado muchísimo más que el S&P 500 y claramente Nvidia, AMD, Meta continúan subiendo, Apple cerca de los techos. Y vamos a hablar de Bitcoin también, que ha retrocedido. Ahora, si ustedes están pendientes de las noticias, obviamente van a ver que los temas actuales son el techo de la deuda pública. Esto es un hecho que tiene que ser aprobado porque si no el problema sería más grande. Y bueno, es el problema que tienen los gobiernos siempre y el problema que tiene la Reserva Federal y la economía en sí. Esto se va pateando cada vez más adelante, imprime más dinero y más dinero. Entonces, ¿a quién le va a tocar verdaderamente el problema? Al próximo presidente dentro de año y medio, si no me equivoco. Otra vez tienen que ver cómo está el techo y probablemente ya llegamos otra vez al techo más adelante. Entonces se sigue pateando y después otra vez se levantará el techo hasta que un día ya las personas no crean en el dólar. Y sí, algún día vamos a ir a una hiperinflación probablemente para el dólar y así es como mueren las divisas. Y cuando digo mueren es que simplemente las personas ya no confían en ellas y en el caso del dólar los países van a empezar a utilizar otros activos para transaccionar u otras divisas y probablemente Bitcoin sea uno de ese futuro no tan lejano incluso. Entonces la noticia actual es que sí, el mercado cae 200 puntos porque traders esperan que se bote el techo de la deuda. Pero esto no es algo, nuevamente, si uno está viendo noticias siempre va a encontrar algo así, pero eso es algo que probablemente se va a resolver en los siguientes días, por lo que considero estos retrocesos únicamente eso, un retroceso. La tendencia sigue siendo alcista. Si tenemos unos gaps para rellenar a la baja y creo que eventualmente los rellenaremos y creo que va a ser cuando ya realmente veamos el desempleo aumentar. Creo que la bolsa puede seguir subiendo y nuevamente no es asesoría financiera, pero es lo que estamos viendo en el precio y les doy mi opinión también. Tenemos un máximo mayor y específicamente en Nasdaq tenemos definitivamente un máximo muchísimo mayor que el anterior, ya superando esta etapa. O sea que todo lo del mercado bajista, solo que un 13% es lo que queda para llegar a los máximos. O sea, en total desde los fondos llevamos un 38%. Claramente no es un mercado bajista en lo que nos encontramos. La cuestión es cuando llegue la recesión, cuando empiece a aumentar el desempleo, cómo se va a comportar el mercado entonces, puesto que usualmente una recesión sí va a traer el mercado, puesto que saca liquidez. Y usualmente que también cuando se siguen aumentando las tasas de interés, que ahora las probabilidades es que definitivamente vamos a tener otro aumento el 14 de junio, que puede cambiar esto el 13 porque el 13 tenemos datos de inflación, pero cuando se aumentan tanto las tasas de interés, algo se rompe en la economía y ese algo más probablemente sea el empleo, o sea, generar desempleo. Y de aquí entonces, eso sí, puede pasar mucho tiempo porque como hemos visto, el desempleo sigue bastante abajo. Y tenemos que ver que esto se levante para empezar a considerar que ese sería pues el problema. Existe todo un término que se llama climbing the wall of worry, que es ir subiendo la pared de preocupaciones y es lo que la bolsa estaba haciendo, porque las preocupaciones siempre están, pero el precio sube toda esa pared de preocupaciones, puesto que cada vez las considera menos importantes, hasta que sí, tengamos una nueva o se confirme en estos casos con algo rompiéndose en la economía, pero el precio estaba haciendo eso y también podemos verlo con el volumen. Porque cuando tenemos caídas como, bueno, hoy el retroceso que estamos teniendo es con bajo volumen. No estamos viendo todavía una fuerte caída como fue aquí, el volumen aumentar bastante debido a la crisis financiera corta que tuvimos en marzo, que eso sí fue un fake out peligroso. O sea, cualquier trader, cualquier persona que vea gráficas sabe que esto puede ir para ambos lados, o continuar la caída o en este caso fue un fake out. Y eso es algo que uno como trader tiene que entender, que siempre vamos a tener fake outs. Pero esto fue una buena oportunidad de compra, simplemente que el precio en ese momento estaba indicando que podía seguir. Después retomamos soporte y ahora estamos con líneas promedio tendiendo al alza, generando un máximo mayor. Ahora todo lo que es en cuanto a acción del precio nos está indicando fuerza alcista y esto se considera un retroceso. Eso sí, podríamos seguir al siguiente soporte en los 4.13 y el volumen sigue bajo. El precio puede seguir subiendo aún con bajo volumen, pero usualmente una caída más fuerte y aumento de volumen sí nos indica un cambio de tendencia. Por el momento no ha indicado eso. Y en el caso de lo que es Bitcoin, que siempre tenemos que ver qué está pasando, claramente Bitcoin sí invalidó un patrón que es muy famoso, es el de hombro, cabeza, hombro.
considerado este un hombro, esto la cabeza, este otro hombro, rompimiento del neckline, que viene siendo la base del cuello, de la cabeza acá, usualmente genera una caída con el porcentaje desde el neckline al tope del techo, un 12%, y se invalidó, porque si hubiéramos tenido eso, nos hubiera traído cerca de los 24,000. Pero se mantuvo este soporte que hemos mencionado, que es bastante importante, que viene desde 2021. También utilizó la línea promedio de 200 periodos en velas semanales, que es ahí donde se ve claramente esta línea promedio ha sido un excelente soporte históricamente. El miedo que generó fue que se rompió en el 2022 en junio y eso no había pasado antes. Sí ha pasado temporalmente en las velas diarias, pero en las velas semanales, como pueden ver, se retoma y el precio continúa. Y así ha sido soporte muchas veces en el pasado. Y ahora estamos utilizando esa línea como soporte. Y aunque uno puede todavía encontrar personas que dicen que Bitcoin va a 10,000 y todo, si uno está hablando únicamente de lo que el precio nos demuestra, no hay señales para eso. Ya tendríamos que toparnos algún cisne negro o algo así, pero eso sería depender mucho de la suerte. Y estamos aquí haciendo lo que el precio siempre hace, utilizándolo como soporte la línea promedio y no solo eso, dos confirmaciones que también es este otro soporte. Pero no hemos salido de esa compresión, puesto que tenemos un techo también y parece que llegamos a ese techo. Si ven la vela semanal, llegamos acá, no exactamente, pero después nos devolvimos. Creo que esta vela va a terminar así y de hecho me gusta que el mes termine en rojo, puesto que si necesitábamos un descanso. O sea, el precio no puede únicamente subir. Si únicamente Bitcoin estuviese subiendo en lo que es esta etapa hacia el Bitcoin halving, podríamos haber experimentado, o es más probable experimentar un retroceso más fuerte como lo fue en el 2019. Porque aquí tuvimos 5 velas mensuales alcistas que nos llevó después a tener casi que una mitad del año bajista. Sin hablar incluso también de lo que fue la pandemia, una vela enorme de capitulación, que fue un excelente punto de compra. Pero como usualmente este año, el año antes del Bitcoin halving, tenemos mitad de velas alcistas, mitad de velas bajistas en mensuales. Aún así, las velas mensuales van a ser mayor en rendimiento que las rojas. Esto es bueno para que el precio consolide un rato. Inclusive podríamos tener otro mes más, puesto que estamos en esta etapa de compresión y no me extrañaría ver una vela más acá, validar otra vez esta línea promedio, este caso la de 50 periodos en lo que son velas mensuales y después de eso sí tener un breakout. Y considero que para ya el Bitcoin halving lo usual es que estemos cerca de los 35,000 o 40,000. Y me refiero a eso porque siempre antes de iniciar el bull run fuerte, si vamos a ver los puntos en donde se encuentra Bitcoin para el Bitcoin halving, es alrededor de 50% de recuperación de todo el mercado bajista. En este caso estábamos en los 9,700 y para algo similar sería entonces cerca de los 35,000 para Bitcoin. Entonces pueden pasar muchas cosas antes del Bitcoin halving, pero es probable que para el Bitcoin halving estemos en esos precios. Por lo que una sobrevaloración antes del Bitcoin halving yo la vendería y un retroceso antes del Bitcoin halving lo estaría comprando. Y creo que lo que ha sido el hype de altcoins en la última etapa, creo que fue únicamente eso, puesto que ya parece que Pepe rompió este soporte importante y está cayendo. Ahora, ¿podría retomar otra vez? Sí, pero ya la acción del precio está indicando un breakout a la baja más probable. Entonces, pase lo que pase con Pepe y muchas otras altcoins, memes en sí, creo que va a subir la dominancia de Bitcoin definitivamente. Creo que para los siguientes días, siguientes semanas, es más probable que Bitcoin supere este 48% y se dirija al siguiente techo en el 52% de dominancia para Bitcoin. Y yo sé que para muchas personas es como, ¿para qué voy a comprar Bitcoin si hago más dinero con Pepe o con Doge o con Shiba o con Snake o cualquier altcoin que pueda surgir? Sí, al fin, esa es la mentalidad de la mayoría de personas, pero eso es lo que hace este mercado antes del Bitcoin halving, limpiar todo ese exceso de liquidez en altcoins, haciendo que las personas muevan su dinero a Bitcoin. Por eso es mejor de antemano estar preparado y estar posicionado en Bitcoin, porque esa limpieza de altcoins vale la pena ser comprada con Bitcoin cuando la dominancia de Bitcoin aumente. Incluso lo que es Ethereum, que Ethereum viene siendo pues un blue chip, o sea, de las
de las más seguras después de Bitcoin. Algo que siempre ha estado en el mercado de criptomonedas, sigue con la tendencia bajista. Sí rompió esta tendencia bajista, que es la a un corto plazo, pero todavía tiene esta a mayor plazo, que son estos dos extremos, y se acerca a una doble confirmación de techo, que no es no solamente esta línea, sino la línea promedio de 200 periodos. Eso sí, si tenemos este breakout al alza, yo estaría cambiando de opinión. Probablemente me pasaría al lado alcista para la dominancia, en ese caso de que Ethereum podría recuperarse. Pero si no, considero que vamos nuevamente para abajo y no solamente acá, probablemente hasta 0.05 satoshis. Pero eso es algo que se ve en la historia, o sea, normalmente pasa así. Bitcoin tiene que liderar primero. No es algo que yo quiera que pase, es que para eso ve uno los datos. Ahora, si cambian los datos, claramente estaría ahora convirtiéndome más alcista al lado de altcoins. Por el momento, únicamente considero que es el lado de Bitcoin el que tiene la dominancia y Bitcoin podría continuar ya sea incluso subiendo o cayendo con mayor dominancia que altcoins. O sea, pase lo que pase con Bitcoin, altcoins van a sufrir más por unos meses más. Ya después vamos a ver fondos en algunas que, como he mencionado acá, inclusive puede ser Polkadot la que ya hizo ese fondo, puesto que está en un soporte muy importante, pero prefiero esperar un breakout de tanto la línea promedio como esta línea de tendencia. También hemos estado viendo un retroceso ya en las grandes tecnológicas. Puede ser el inicio ya de lo que muchas personas estaban esperando, ir en corto en Nvidia. Yo no iría en corto en Nvidia, pero sí he tomado ganancias puesto que ya ha crecido mucho. Eso es lo único que estoy haciendo en algunas de estas. Puede ser que ya empecemos a ver un retroceso también en AMD. Puede ser en Meta, no parece todavía tener ese retroceso. Pero es normal que tengamos un retroceso en lo que ya ha crecido mucho en muy poco tiempo y otros sectores como el financiero, que ha sido de los más golpeados, podamos empezar a ver ahora inicios de al menos un crecimiento, inicios de una tendencia alcista a un corto plazo también, y eso favorecería al S&P 500 a continuar la tendencia alcista. VIX sigue por debajo de 20, todavía no nos da señales bajistas para la bolsa, y si se aprueba lo que hemos estado viendo en un montón de noticias sobre el techo de la deuda, que obviamente esto lo que quiere es nada más, pues genera más clics las noticias negativas, y eso es algo que hasta yo hago acá cuando hago un video. Aunque la información dentro sea positiva, yo sé que es más probable que lo vean si el titular es negativo, pero el valor es lo que importa, lo que está dentro es lo que quiero que pues aprendan, pero es parte de la psicología humana y darse cuenta que es más probable que se resuelva lo del techo de la deuda, pero esa incertidumbre puede durar unos cuantos días más. Y eso sería todo por este video. Hoy termina la promoción en ProPlan Trading por si quieren aprender conmigo paso a paso trading e inversiones, tanto desde day trading, swing trading hasta inversiones, con sesiones en vivo y acompañamiento de por vida. Les dejo el enlace abajo, termina hoy a la medianoche, después estaría aumentando el precio para mañana mismo, así que les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video que les pueda interesar, déjenme un like y comentarios siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.